No, ahí deja que lo revienten. No, no. Azotados contra el suelo, arrestados violentamente en sus trabajos, en la calle o afuera de las cortes. La ofensiva migratoria de la Casa Blanca se intensifica y se ha convertido en una cacería de inmigrantes. Tenía 27 años y buscaba un futuro mejor, pero terminó muerto bajo custodia de ICE. La tragedia de Brian Rayo reabre una herida profunda. ¿Qué está pasando dentro de los centros de detención migratoria? Encuentran sin vida a los 5 integrantes del grupo fugitivo. La fiscalía confirma que fueron asesinados y sus cuerpos incinerados. Un peligroso cártel estaría detrás del indignante crimen. Con palos, piedras, humo y balas de goma, protestas de maestros en Michoacán, México, termina en un violento enfrentamiento con la policía. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarme. Y comenzamos con las impactantes imágenes de una masiva redada de ICE en un sitio de construcción en Tallahassee, Florida. Vamos a verlo. ¡Cayó la ley! ¡Córrele, córrele! ¡Se ocupan ayuda, súbese en la troca, les doy un recte! ¿En serio? Al notar la presencia de las autoridades, decenas de trabajadores salieron corriendo. Según ICE, el operativo terminó con más de 100 personas arrestadas. La agencia aseguró que algunos ya habían sido deportados antes y otros cuentan con historial criminal. Además, agregó que uno de los trabajadores se resistió al arresto y otro sacó un arma. Los inmigrantes son de países como México, El Salvador, Guatemala y Colombia. Se reportan operativos en otros sitios de construcción donde también se realizaron arrestos. Publicaciones en las redes oficiales del gobierno muestran los arrestos de indocumentados como trofeos. La Casa Blanca no oculta su mensaje. La cacería de inmigrantes está en marcha. La ofensiva migratoria de Donald Trump se ha convertido en una operación sistemática y cada vez más violenta. Laura Ortega nos tiene el reportaje. Con publicaciones como esta en la cuenta oficial de la Casa Blanca, donde se ve el violento arresto de 5 trabajadores indocumentados, dejan claro el camino de la Ofensiva del presidente Donald Trump en contra de la migración irregular. No, ahí deja que lo revienten. No. La promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados se ha convertido en una auténtica cacería humana. La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su ofensiva migratoria con operativos que, según defensores de derechos humanos, rayan en la persecución y han subido en intensidad y violencia. Desde que asumió el poder, Trump ha presionado a las agencias federales para cumplir con la ambiciosa meta de deportaciones anunciada en campaña. El resultado, redadas masivas en centros de trabajo, detenciones violentas y agentes migratorios apostados afuera de las cortes de inmigración, esperando que los inmigrantes salgan de sus citas para ser arrestados. Los arrestos no distinguen entre antecedentes criminales y trabajadores con décadas en el país. Organizaciones de derechos civiles denuncian que las acciones han sembrado el miedo en comunidades enteras. Aún con el significativo aumento en el número de arrestos, la Casa Blanca no está conforme con los resultados y sigue empujando para que las cifras sigan creciendo y ampliando sus operativos en las llamadas ciudades santuario. You're going to see more worksite enforcement than you've ever seen in the history of this nation. You got sanctuary cities, as I said, we're going to flood the zone. If we can't arrest a bad guy in the jail, one agent arrests a bad guy in the jail in the safety and security of the jail, which is safer for the officer, safer for the alien, and safer for the community, okay, you're going to force in the community to find him. Para la administración Trump se trata de cumplir una promesa, pero para millones de familias, esta ofensiva es una amenaza constante a su dignidad, seguridad y futuro. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Gracias. Bueno, y para ampliar más sobre esta ampliación de la ofensiva migratoria de la administración Trump, se encuentra con nosotros en Frente a Frente César Espinosa, director de la organización Fiel. César, gracias por estar con nosotros aquí en Cierre de Edición.
Muchas gracias por tenernos. Me gustaría muchísimo que habláramos, por ejemplo, de si en la historia que llevas tú trabajando en esta organización, tú has visto una ofensiva tan intensa como la que se ha estado viviendo en las últimas semanas. Bueno, en los últimos 18 años que hemos estado en existencia, nunca hemos visto un esfuerzo como el que ahorita está haciendo la administración Trump para tratar de cazar y de detener a inmigrantes. Esto no significa que en otras partes de la historia de los Estados Unidos esto no ha pasado, pero en historia reciente esto es lo que está pasando y es muy preocupante, no solamente para nosotros en Houston, pero para todo el país. Mira, también está con nosotros, nos está acompañando aquí frente a frente Ben Monterroso, quien es asesor de Poder Latinex. Ben, gracias por acompañarnos. Un placer estar contigo nuevamente. Fíjate, nos decía hace un momento César que lleva 18 años trabajando con su organización y con la comunidad. Tú llevas un poco más de tiempo también. ¿Tú habías visto, y te repito la pregunta esta a ti, tú habías visto una acción tan fuerte como la que se está viviendo ahorita en el país contra los inmigrantes? En mis 50 años de vivir en este país, en los 40 años de estar trabajando los derechos de los migrantes, han habido ataques grandes y furiosos. La política un poco más decentes de los que tenemos ahora. Nunca he visto una cacería humana como de esta manera, o esa obsesión que tiene el presidente de perseguir a nuestra gente como chivos expiatorios. No había pasado. Dejemos las persecuciones, la manera inhumana y cruel que están tratando a los migrantes, pero ignorando los derechos que tenemos judiciales, derechos a corte, todo eso nunca había pasado y ahora es a nivel nacional y más descaradamente. Así es de que el trabajo que tenemos es bastante fuerte en frente de nosotros, pero no es un trabajo que no lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a hacer mejor con ayuda de gente como César, que tengo el placer de conocerlo también. Ahora bien, César, las acciones ya pasaron de ser meras propagandas de intimidación. Ya hay agresiones físicas fuertes que hemos estado experimentando y viendo en la pantalla de este noticiero, y obviamente lo hemos estado mostrando en la comunidad donde tú resides. ¿Cómo se ha estado viviendo esto? Bueno, en dos partes. Número uno, hay mucho miedo entre la comunidad, inclusive de salir a trabajar, de mandar a los niños a la escuela. Ha habido demasiado miedo que ha sido plantada en la comunidad, y creo que eso es el objetivo de la administración Trump, demostrar todas estas operaciones de llenar las ondas de las redes sociales, todo con estas imágenes para que la gente tenga miedo. Por otra parte, sí ha habido un incremento en la participación de policía local con inmigración, que eso es algo muy desafortunado, especialmente en nuestra área, ya que contamos con una población de más de 600,000 personas indocumentadas en el área de Houston. Ahora bien, Ben, si se aprueba el nuevo plan del presupuesto, ¿qué podemos esperar de esta administración con los indocumentados? Un desastre más grande. Esta crueldad va a continuar, con o sin el dinero. Con el dinero va a ser mucho más fácil y más factible. Lo que tenemos que hacer es recordarle a la gente que votaron por un presidente que prometió que iba a mejorar la economía, y de eso no miramos nada, que miró que se iba a terminar las guerras, de eso no miramos nada, pero también prometió que iba a atacar únicamente a la comunidad migrante disque criminal. Pues no hay suficientes criminales, ahora se está metiendo con los estudiantes, se está queriéndoles quitar los TPS a algunos países, el estado legal que tienen. O sea, no tiene una campaña, nunca la he visto, y desafortunadamente tiene un gran equipo que lo está apoyando a él. Lo que nos toca a nosotros es, vuelvo a decir, el miedo nos puede hacer dos cosas, nos puede paralizar o nos puede movilizar, y yo creo que nos tenemos que movilizar porque no podemos esperar que lo hagan por nosotros. Muchos de nosotros ya no podemos regresar al país donde venimos, y algunos no los están mandando ni siquiera al país donde vinieron, los están mandando a terceros países que no tienen nada que ver. Esto es una crueldad, es una campaña totalmente antimigrante, pero racista a la vez. César, ¿qué van a hacer ustedes, por ejemplo, como una organización proinmigrante, para ayudar a la gente? Porque obviamente hay mucho miedo de ir a las cortes, de ir a trabajar, de ir hasta el supermercado o llevar a los hijos a la escuela. ¿Ustedes cómo están orientando a la comunidad para poderlos ayudar? Bueno, nosotros durante nuestras clínicas legales
durante los abogados que nosotros manejamos, estamos diciéndole a la gente que tenga la mayor información posible, que se prepare por cualquier cosa que pueda suceder. También estamos acompañando a esas familias que ya están pasando por esos procesos, ayudándole a que naveguen esos sistemas tan difíciles. Y por último, como dijo Ben, hay que organizarnos, hay que salir no solamente a las calles. Mucha gente piensa que el organizarse solamente es salir a marchar. También tenemos que salir a votar, tenemos que hablar con nuestros oficiales electos y tenemos que asegurar que nuestro dinero quede dentro de nuestras comunidades y apoyarnos el unos a los otros, ya que eso va a ser una de las armas más fuertes que tenemos para poder demostrar lo importante que es la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. César, Ben, muchas gracias por estar conmigo aquí en Frente a Frente de Cierre de Edición. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Un placer. Y mire, una tragedia vuelve a poner a los centros de detención de inmigrantes en la polémica. Un joven colombiano de 27 años se quitó la vida bajo custodia de ICE. Su caso reaviva las denuncias de abandono y maltrato que viven quienes esperan ser deportados. Vamos hasta Miami. Anthony Belchi nos tiene las reacciones de la comunidad. Él es Brian Rayo Garzón, un joven colombiano de 27 años que fue arrestado por las autoridades de inmigración. Se suicidó el pasado 8 de abril por ahorcamiento mientras estaba bajo custodia de ICE. Murió tras tomar su propia vida, aparentemente por no haber recibido atención de salud mental. Han aprovechado para hacer una vigilia y orar por la vida de este joven que llegó a Estados Unidos en busca de una vida mejor para él y su familia, pero todo se truncó. No es el único caso de inmigrantes que han muerto mientras estaban arrestados por las autoridades de inmigración. Al menos se han contabilizado 8 desde que llegó Donald Trump al poder. Piden que haya una investigación al respecto. Encima no les están dando la atención médica que necesitan, que es lo mínimo en los derechos humanos. Entonces demandamos investigaciones privadas que se hagan constancia para ver lo que el abuso que se está cometiendo en esas cárceles. Critican la opacidad con la que se manejan estos casos, especialmente porque a algunos representantes políticos se les ha impedido el acceso a las instalaciones. Además, varios inmigrantes han denunciado las condiciones que, según ellos, serían infrahumanas: hacinamiento, falta de higiene y un entorno completamente insalubre. Hay reportes donde personas ni siquiera tienen tiempo de dormir. Toman turnos parados para que otras personas puedan dormir porque los tienen así casi que como sardinas. ICE, por su parte, se limitó a confirmar su muerte y a subrayar que el Servicio de Inmigración mantiene su compromiso para que todos los arrestados estén en un entorno seguro, protegido y humano, algo que, insisten, no está ocurriendo. Yo estoy aquí como ciudadana en los Estados Unidos, yo nací aquí y yo no apruebo del comportamiento del gobierno, del comportamiento de la migra y de los derechos civiles que no voy a decir que no están protegidos, que ya se están desapareciendo. Eso es una cosa que le debe dar miedo a todo el mundo. Muchas de estas organizaciones aseguran que van a seguir luchando para pedir explicaciones y, si hace falta, se depuren responsabilidades por lo que denuncian pasa en los centros de detención. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Bueno, no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, asesinan a los 5 integrantes del grupo fugitivo. Fueron encontrados calcinados luego de varios días desaparecidos. Sindicato de maestros se enfrenta con piedras y palos a la policía de Michoacán durante nueva jornada de protestas. Las imágenes enseguida. Óigame, la Casa Blanca utilizará todos los medios para implementar los aranceles, incluso si pierde en los tribunales. El asesor comercial Peter Navarro aseguró que el gobierno de Trump no tiene intención de frenar su política comercial, aunque reciba fallos judiciales en contra. Of course. There's no plan B. It's plan A. Okay? Plan A encompasses all strategic options, and when we move forward, we had a full view of what the battlefield looks like. We are not naive about rogue justices in the judiciary. Esta declaración surge justo después que un tribunal de apelaciones reactivara parte de los aranceles que habían sido suspendidos por 2 cortes federales. Y mire, este jueves cientos de alumnos se graduaron en la Universidad de Harvard y los discursos de los oradores, en especial el del presidente Alan Garber, recibieron ovaciones de pie por defender la postura de la universidad ante la presión de la Casa Blanca.
members of the class of 2025 from down the street, across the country, and around the world. Bueno, recordemos que Harvard enfrenta recortes en fondos federales y nuevas restricciones para estudiantes internacionales. La universidad ha respondido con acciones legales para proteger su independencia y diversidad. El incremento de la violencia en México no perdona nada ni a nadie. Los 5 integrantes del grupo fugitivo fueron hallados sin vida en Reynosa, Tamaulipas, luego de varios días desaparecidos. Sus familias exigen respuestas, mientras crecen las dudas sobre lo que ocurrió realmente. En la capital mexicana, Víctor Blázquez nos tiene más información. Los indicios que permitan. La Fiscalía del Estado de Tamaulipas dio a conocer que localizaron 5 cuerpos que corresponden a los integrantes del grupo musical fugitivo. Según la autoridad, fueron privados de la libertad en la colonia Aquiles Cerdán, en la ciudad de Reynosa, un lugar diferente al que se les pidió acudir para cantar. Existen elementos que permiten presumir que es el lugar donde desafortunadamente fueron privados de la vida. Como se ha mencionado, el lugar del hallazgo sigue siendo procesado a fin de localizar los indicios que permitan establecer técnica y científicamente el móvil y las circunstancias de cómo fueron privados de la vida. Donde estaban los cuerpos de los músicos, también fueron detenidas 9 personas en posesión de armas de fuego y 2 camionetas tipo SUV. Los capturados están presuntamente relacionados al grupo delictivo Cártel del Golfo, resultados que se pudieron obtener bajo un fuerte operativo de búsqueda. Sin embargo, para la hermana de Víctor Manuel Garza, una de las víctimas, los argumentos de las autoridades hechos esta mañana no pueden ser reales. Realmente no hemos recibido ninguna información por parte de ellos. Lo único que nos dicen es no sabemos o estábamos trabajando. Es todo. Pero entonces, ¿cómo nos pueden decir a nosotros eso, siendo familiares, y en una rueda de prensa sí puedes dar por hecho que ellos son? O sea, es ilógico. Por otro lado, activistas buscadores como del colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos Tamaulipas reconocieron el trabajo de las autoridades para reaccionar. Lamentamos mucho y sentimos de todo corazón lo que se ha suscitado ahorita con la cuestión de los chicos de la agrupación Fugitivo. Creo que para mí es algo sorprendente porque muy pocas veces sucede esto. Y bueno, ahora hubo un despliegue de operativo. Parte del repertorio de los fugitivos era cantar covers, entre ellos canciones de Los Alegres del Barranco, que actualmente enfrentan varios procesos por apología del delito en el estado de Jalisco. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Así fue como en Morelia, Michoacán, miembros del sindicato de maestros se enfrentaron con la policía antimotines al intentar bloquear las vías del ferrocarril, mientras normalistas incendiaron 2 camiones para bloquear una avenida principal. Los manifestantes lanzaron piedras y palos, mientras los policías usaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersarlos y evitar el bloqueo. En otro tema, al menos 41 presuntos miembros del Tren de Aragua cayeron en un operativo policial de Argentina y Chile. Las autoridades argentinas confirmaron la detención de 12 y agregaron que la banda ha cometido delitos fatales en supermercados, carnicerías y ferreterías y que luego difunden sus crímenes en redes sociales. Desbaratar una célula activa del Tren de Aragua es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. ¿Por qué contra el terrorismo? Porque nosotros hemos declarado al Tren de Aragua organización terrorista por el tipo de hechos que han cometido. Mientras tanto, en Chile fueron arrestados 29 presuntos miembros, incluyendo al líder, durante un allanamiento masivo en la zona de Araucanía. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, polémica en Brasil por bebés hiperrealistas. Legisladores buscan crear leyes para que la situación no se salga de control. Le voy a contar enseguida. Y esto tiene que verlo, un dramático rescate, pues con este dramático rescate salvaron a una mujer de morir calcinada tras chocar en una autopista de Arizona. Tiene que verlo, míralo.
Solo se veían las piernas de la víctima por la ventana, pero un oficial arriesgó su vida para sacarla. La mujer, que tenía el cabello en llamas, sufrió graves quemaduras y sigue debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital. El infernal accidente involucró a 2 autos. En Brasil hay polémica por el uso de muñecos reborn que parecen bebés de verdad. Algunas personas se las cuidan como si fueran reales y hasta las llevan al hospital, lo que ya ha provocado reacciones políticas. Algunos legisladores ahora están pidiendo que se multen a personas que busquen atención médica para estas muñecas hiperrealistas, mientras otros defienden que solo buscan consuelo y compañía. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en el noticiero Cierre de Edición.